Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Buenas tardes, buenas tardes. Esta vez estamos un poquito retrasaditos en nuestra transmisión de los jueves. Tuvimos unos inconvenientes en la mañana. Tuvimos la grata visita de los familiares. Y gracias a Dios, pero aquí estamos de nuevo con nuestro deber de poder llegar a nuestra audiencia y también a nuestros hermanos en Cristo. Un saludo muy especial a los hermanos de Comunidad Cristiana, a todos los hermanos en este momento, sean bendiciones a todos. Un saludo muy especial también a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Bendito sea el nombre del Señor, que siempre están pendientes de esta transmisión. Y como siempre, un saludo muy especial también a mis paisanos a Ipala, Chiquimula, Guatemala. Este es el pastor Vladimiro Monroy desde la Oficina Pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en la periferia del centro de Los Ángeles, con el mensaje de salvación, con el mensaje de poder, con el mensaje de aliento, de ánimo, porque todo en la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene para todo. Pudimos haber hecho esta transmisión el día de mañana, pero para conservar la agenda hasta donde se puede los días jueves. Así de que, pero estamos en esta hora, aquí son faltan 2 minutos para las 2 de la tarde y regularmente lo hacemos a las 10 de la mañana, entre 10 y 10:30, pero aquí estamos de nuevo. Nuevamente, un saludo muy especial, el pastor Vladimiro Monroy, en este momento, aleluya, con el mensaje de poder. En esta ocasión vamos a continuar con la serie que comenzamos el jueves pasado, Jesús el Hijo de Dios según el Evangelio de Juan. Pero el tema de este sermón para este día es Jesús el Hijo de Dios como el único medio de salvación. Jesús el Hijo de Dios como el único medio de salvación. La semana pasada, el jueves, hablamos de la encarnación del Hijo de Dios desde la perspectiva de Juan. La encarnación del Hijo de Dios desde la perspectiva de Juan fue el sermón número 1. Hoy estamos hablando de Jesús el Hijo de Dios como el único medio de salvación. Creo que allá por el mes de marzo predicamos una serie también. Allá era Cristo desde la perspectiva del apóstol Juan. Pero aquí estamos hablando del Jesús humano. De Jesús humano. Aleluya. Entonces, y para ello vamos a ir a la palabra del Señor para leer en Juan capítulo 3, verso 5. Que dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Lo voy a repetir, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a estar orando, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en este momento, Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos el privilegio, más que todo el privilegio de poder comunicarnos, de poder llegar a la audiencia de todas las personas que nos ven a través de estos medios. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que si usamos estos medios para bien, tú, Señor, siempre vas a estar glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, entonces repito, Jesús el Hijo de Dios como el único medio de salvación de la serie Jesús el Hijo de Dios según el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, el sermón número 2. A manera de introducción en la conversación de Jesús y Nicodemo, porque esto se dio en la entrevista que tuvo Jesús con Nicodemo, de noche. Vino discretamente para preguntarle sobre cómo obtener la vida eterna. Y vemos cómo Dios muestra y manifiesta su misericordia en favor de la raza humana. Hemos dicho que Nicodemo era un personaje muy importante, de mucha influencia dentro de Israel. Era un maestro de la ley, era como un catedrático en una universidad. Y era muy reconocido. Pero él sentía la necesidad, a pesar de que él enseñaba el Antiguo Testamento, a pesar de que él impartía la ley en la cátedra, sin embargo él no tenía la seguridad de su salvación. Y eso pasa con mucha gente. Muchos conocen la palabra del Señor. Hemos dicho que a veces hemos escuchado personas no creyentes y se expresan, hablan de la palabra del Señor con una facilidad, versículo por versículo, pero no han nacido de nuevo, no conocen a Cristo. Y entonces todo ese mensaje es un mensaje vacío. Pues eso pasaba con Nicodemo.
Y vino con Jesús de noche y le preguntó, maestro, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y fue cuando Jesús le dijo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora el asunto es de cómo Dios envía a su Hijo para consumar el plan de redención espiritual a través de la encarnación. Es decir, toma forma de hombre hasta morir en una cruz. Por eso dije que estamos hablando del Jesús humano. Y la conversación de Jesús con Nicodemo es similar a la que tuvo también con la mujer samaritana, en que ambos muestran un vacío espiritual y que obviamente debe ser lleno también espiritualmente. O sea que lo espiritual no se puede satisfacer con lo material. Por mucho dinero que se tenga, no se puede satisfacer lo espiritual. ¿Okay? Este sermón se divide en 6 puntos. Primero, la necesidad de un nuevo nacimiento. Segundo, describiendo en qué consiste el nacer de nuevo. Tercero, Jesús el único medio para el nuevo nacimiento. Y 4, la serpiente en el desierto, Jesús en la cruz. Y 5, la grandeza del amor de Dios en Cristo. Y 6, la diferencia entre las tinieblas y la luz. Sobre estos 6 puntos vamos a estar hablando en este mediodía. Bueno, regularmente lo hacemos por la mañana, pero ahora en este mediodía. Amén. Ya casi de tarde, ¿ok? Ya prácticamente esta tarde. Pero vamos a hablar del primer punto. Dice la necesidad de un nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, verso 1-3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Mira la firmeza, la diplomacia que está usando Nicodemo frente a Jesús. Nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Repito, Nicodemo era un maestro de la ley. Él impartía la Biblia, lo que se llama el Antiguo Testamento. Pero estaba con un corazón vacío. Y respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fue la respuesta de Jesús así de tajante. Así que Nicodemo, decíamos, era un personaje importante, miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el consejo supremo de los judíos que trataba y decidía los asuntos de Estado y religión. Hoy en día diríamos el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos, donde se discuten todos los problemas de la nación. El Congreso de Guatemala, el Congreso de El Salvador, el Congreso de México, etcétera, etcétera. Era el Sanedrín. O sea, eso nos indica que Nicodemo no era una persona cualquiera. Otros dicen que pudo ser tímido, pero en virtud de su posición, eso es un poco creíble. Porque ya lo dijimos, era un maestro de la ley, era miembro del Sanedrín, él discutía los problemas de Estado y de religión. Y el venir de noche pudo ser por temor a la crítica, porque quería un buen tiempo con Jesús. Él quería estar un tiempo, escucharlo, hablar con él. El tener una entrevista sin interrupción, ininterrumpida, por ejemplo, lo que Nicodemo quería. ¿Okay? Porque si hubiera venido de día, olvídese, hoy en día no se le acaba con los reporteros, esperándolo, antes de que viniera por donde Jesús y luego al salir y que hablaron con el maestro y que hablaron con Jesús y ya se imagina todo lo que se hubiera vuelto, ¿verdad? Hoy en día. Por eso vino de noche. Así que el segundo punto dice, describiendo en qué consiste el nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, después que Jesús le dijo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Y le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces prácticamente usted puede ver aquí dos personajes influyentes, dos personajes importantes discutiendo, y vemos Nicodemo no entendió cuando Jesús le dijo, del que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ¿qué estaba pasando? Que Nicodemo estaba entendiendo humanamente lo que Jesús le estaba diciendo. Porque ¿cómo puede entrar otra vez un niño
entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer. Así lo entendía. Y así es como mucha gente entiende la palabra de Dios literalmente. En este mismo lugar hemos dicho que yo escuchaba hace muchos años, cuando yo trabajaba aquí en Los Ángeles manejando camiones y haciendo pastor, pues a esta hora, como tipo 2 de la tarde, 2:30, yo escuchaba a un locutor muy famoso, aquí no voy a decir la radio aquí en Los Ángeles, pero muy famoso. Y hablaba de la Biblia como cualquier pastor, como cualquier predicador, pero no era cristiano. Y entonces, y él daba explicaciones según la Biblia, pero con su razonamiento humano, porque no había nacido de nuevo, todo lo decía, lo mismo pasa con Nicodemo. ¿Cómo puede otra vez un niño o un hombre nacer siendo viejo y entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Así lo entendía Nicodemo. Eso, entonces, así pasa, como decía, cuando se quiere entender la palabra del Señor con razonamiento humano. Entonces, al parecer, Nicodemo lo entendió literalmente. Y los judíos tenían el concepto de ser los escogidos de Dios. Era su mayor prejuicio. Y si Jesús le hubiera dicho que los gentiles, deberían nacer de nuevo, quizá Nicodemo lo hubiera entendido, pero por ser judío, él pensaba que, como decimos comúnmente, ya la tenía hecha. Como quien dice, yo soy judío, pues no necesito nacer de nuevo, yo soy cristiano, pero yo ya sé, yo creo en Dios, ¿verdad? Jesús no se refería a una reformación moral, sino una conversión radical hecha por el Espíritu Santo. Ojalá que estas personas que están escuchando en este momento, todos los que van a ver, que entiendan esta palabra del Señor. Amén. Ese es el propósito, por eso dije de estar de nuevo, aunque pudimos haberlo hecho el día de mañana, pero queremos hacerlo hoy. Entonces, y el tercer punto dice, Jesús es el único medio para el nuevo nacimiento. Y vemos Juan capítulo 3, versos 9 al 13. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ya había preguntado, por ejemplo, ¿puede acaso una vez entrar un hombre ya viejo, otra vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Respondió Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Escuchen esto, ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? Entonces, en otra palabra, está diciendo, ¿pero qué es lo que enseñas? De cierto, es cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, le dice Jesús, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió y que está en el cielo. Por eso dije aquí, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis entonces las celestiales? Lo que acabo de decir. Hay mucha gente que conoce la Biblia, que conoce la palabra, pero la entienden literalmente, no a la manera como nosotros la entendemos, a la luz del Espíritu Santo. A la luz del Espíritu Santo. Y por eso hay tanta tergiversación, tanta falsa doctrina, tanta herejía, porque se quiere entender la palabra del Señor con razonamiento humano y acoplarla a nuestra propia conveniencia. No es a nuestra conveniencia. La palabra del Señor no se va a adaptar a nosotros. Nosotros nos vamos a adaptar a la palabra del Señor. Entonces, la insinuación de Jesús indica que como maestro de Israel, Nicodemo no debería de ignorar lo que le decía. Todo lo que era y hacía Jesús era el cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento. Si Nicodemo no entendía sobre cosas de la tierra, mucho menos entendería las del cielo. Jesús descendió del cielo para hacerse hombre, para revelar al Padre. Él sí puede hablar de cosas celestiales. Y si Él puede hablar de cosas celestiales y nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, nosotros también podemos hacerlo. Por eso a veces en ocasiones escuchamos aún de predicadores, no voy a decir, ¿verdad?, pero de la iglesia tradicional. Porque hoy en día, desde el Vaticano II, que fue allá a principios de los 60, entonces que surgió la renovación carismática dentro de la Iglesia Católica ha tratado de adaptar mucho de nosotros.
para retener a la gente, porque se han dado cuenta, el Papa Juan XXIII comenzó a ver cómo cada año emigraban miles y miles y miles de gente para el cristianismo. Y entonces surgió la renovación carismática y trataron de hacer lo mismo. Ahora cantan igual que nosotros, leen la Biblia igual que nosotros, hacen cosas todo igual con nosotros. Antes, por ejemplo, se decía limosna, yo recuerdo todavía la limosna, ahora se dice ofrenda, antes se decía rezar, hoy se dice orar, y así sucesivamente, ¿ok? Sin embargo, he escuchado algunos sermones de personas, pero que se siente que no han nacido de nuevo, tienen religión, pero no tienen salvación. Repito, tienen religión, pero no tienen salvación, ¿ok? Y yo he dicho en este lugar que Dios me permitió hacer una maestría en divinidades en la Universidad de Azusa Pacific, donde yo estudié con curas, con monjas, con personas importantes que llegan ahí. ¿Cómo es posible que siendo católicos, teniendo tanto seminario, van a una universidad cristiana? Por algo van, ¿ok? Y habían compañeras que me decían, es que yo los admiro a ustedes por el fervor con que adoran a Dios. Entonces, por eso repito, surgió, repito, la renovación carismática, y ahora mucha gente hace lo mismo que nosotros, pero no han nacido de nuevo, tristemente. Tienen religión, pero no tienen salvación, porque siguen adorando a María, siguen creyendo en el purgatorio, siguen creyendo en la intercesión de los santos, siguen creyendo que el Papa es infalible, siguen creyendo en tantas cosas, mientras no haya un nuevo nacimiento que realmente conozcan a Jesús como el único medio de salvación. Porque hay un Dios a sí mismo, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice la palabra del Señor. Entonces, ahora volviendo a la discusión, al diálogo entre Jesús y Nicodemo, vamos a ver el punto número 4, la serpiente en el desierto y Jesús en la cruz. Y Jesús le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le hace referencia a la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto, según Números capítulo 21, versículos 4 al 9. El pueblo se rebeló contra Moisés por la inhospitalidad del desierto, se rebelaron contra Moisés. Ahora le reclamaban a Moisés que los había sacado de Egipto, donde eran explotados, donde eran tratados de lo peor, y ahora le revelan que mejor se hubieran quedado en Egipto. Y entonces Dios envió serpientes para que los mordiesen, y los muchos murieron. No les bastaba el comer el maná sin tener que trabajar. No les bastaba que de día el Dios los cubría con una nube que les servía de sombra, y esa nube durante la noche se convertía en columna de fuego. No les bastaba ver cómo pasaron milagrosamente el río Jordán. Y así podíamos decir, cómo no les bastaba, cómo las plagas, las 10 plagas en Egipto, cómo destruían prácticamente a los egipcios, y los israelitas eran libres. No les bastaba todo eso. Y así nos pasa muchas veces, que nosotros nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho, y solamente vemos el momento. Entonces, ahora cuando le empezaron a reclamar a Moisés, Moisés ya dice que Dios les envió serpientes para que los picaran, los mordiesen, ¿okay? Y muchos murieron. Y vinieron arrepentidos ante Moisés, porque así eran, y Dios les mandó hacer una serpiente de bronce y levantarla en alto. Y todos los que vieran esa serpiente fueron sanos. ¿Okay? La serpiente en la Biblia representa el mal, según Génesis capítulo 3, verso 1 al 5. Pero algo que no debía ignorar Nicodemo, la serpiente había engañado a Eva en el Edén. Y al final de los tiempos el diablo será lanzado, y fue lanzarse fuera del gran dragón, la misma serpiente que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, dice Apocalipsis 12:9. Pues el pueblo no era salvo por la serpiente. No era asunto de ver a la serpiente, ya se salvaban. Porque
punto es que cuando Moisés levantaba la serpiente de bronce en el desierto, todos aquellos que habían sido mordidos por la serpiente eran sanos. No era que la serpiente tuviera poder, fuera milagrosa, sino que Dios estaba anticipando que así Jesús iba a ser levantado también, el Mesías prometido, que hasta ese momento ellos todavía no entendían de un Mesías. El pueblo no era salvo por la serpiente, pero al igual que la serpiente en alto, sería levantado Jesús en la cruz, y todos, para ser salvos, necesitamos ver hacia la cruz. O sea que tú en este momento no necesitas tener una religión. La religión, lo hemos dicho tantas veces y lo seguiremos diciendo, que no salva. La religión es humana, es hecha por los hombres, son dogmas humanos. La religión va de la tierra hacia arriba, en busca de Dios, y no lo encuentra, porque el hombre no puede encontrar a Dios. Esa es la religión. Pero el evangelio que te predicamos es relación con Dios, es el camino establecido por Dios desde el cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El evangelio que predicamos es una relación con Dios. Y aquí se cumple lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fue Dios el que envió, fue Dios el que dio la iniciativa. La religión, repito, son dogmas humanos, es hecha por los hombres, va de la tierra para arriba y no encuentra a Dios. Pero el evangelio de Cristo, el evangelio que te predicamos, que decimos que es una relación con Dios, a través del evangelio sí, Dios nos ha encontrado. Y todos los que nos hemos convertido a Cristo hemos tenido esa experiencia maravillosa. Y que venimos de la religión, por supuesto. Yo mismo fui religioso. Yo recuerdo en mi país cuando salía a las 6 de la mañana a mi trabajo, en la capital. A 2 cuadras estaba la iglesia tradicional, católica, y yo pasaba, porque siempre estaba abierta, abierta hasta temprano. Yo pasaba, me santiguaba y me iba a mi trabajo. Todo eso lo recuerdo perfectamente. Pero había duda en mi corazón, yo no estaba seguro. Yo mismo sabía que si Cristo hubiera venido en este momento, o la muerte me hubiera llegado, yo no hubiera sido salvo. Pero el día que entregué mi vida a Jesucristo, el día que conocí a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y repito siempre, fue la mayor experiencia que he tenido en mi vida, la experiencia más grande que Dios me ha dado, y de eso es lo que siempre estaré agradecido con Dios. Como digo, me hubiera gustado crecer en el evangelio, crecer en la iglesia, jugar en la escuela dominical con los niños, me hubiera gustado, como los niños ahora. Pero ahora tengo las dos experiencias, tengo las dos perspectivas, lo que es la religión y lo que es el evangelio de Cristo. Amén. Sé que esta palabra para muchos no puede ser agradable, pero es la palabra del Señor. La palabra dice que es como espada de 2 filos que alcanza a partir el alma, las coyunturas y los tuétanos del corazón. La palabra en ocasiones es fuerte. Hay un dicho en mi país que dice, es mejor un rato colorado que 100 descoloridos. Entonces es mejor enfrentar un rato colorado, que se nos diga la verdad, y no 100 descoloridos en la condenación eterna. Entonces, aquí es lo que decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ok? El que en él cree no es condenado, pero el que cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y no es que Dios condene. Tengamos en mente, siempre repetimos, decimos que Dios no condena, Dios no castiga. Dios no castiga. El que se castiga es el hombre mismo, porque sabemos la palabra, conocemos la palabra, se nos han dicho las cosas. Se nos ha dicho las cosas. Y entonces tenemos un razonamiento, tenemos una mente, entendemos cuál es el bien y el mal. Y si vamos por el mal, pues obviamente es como la persona que comete una infracción. Obviamente va a tener que enfrentar la ley, va a tener que tener consecuencias de la ley. Mientras no se cometa ninguna infracción, no hay problema, la ley más bien nos protege.
La ley más bien nos protege, pero si hacemos lo malo, pues vamos a tener que enfrentar la ley. De la igual manera también es el pecado. Dios no quiere que nadie se pierda, así dice la Biblia, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vivo yo, dice el Señor, que no me alegro en la muerte del pecador, sino en que antes se aparte de su mal camino y que vuelva. ¿Okay? O sea, de la misma manera que dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, también yo digo que hay dolor en el corazón de Dios cuando una persona va a la condenación eterna. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a Jesucristo, a su Hijo, a su único Hijo. Es que, porque de tal manera amó Dios al mundo. El énfasis que Jesús le da en el diálogo con Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Digo, ¿quién estaría dispuesto a dar un hijo para que otro viva? Yo, al menos yo no lo hubiera hecho ni lo haría. Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Entonces, ¿qué más podemos pedir a Dios? Aún hay gente que dice, si Dios me amara, no me pasa lo que me pasara. No me pasara lo que me pasa. Dios te ama. ¿Ok? Dios te ama. Si Dios me amara, no estuviera sufriendo lo que estoy sufriendo. ¿Qué más pudo haber hecho Dios que enviar a su propio Hijo a morir en la cruz? ¿Ok? Juan 3:16, el versículo que resume toda la Biblia, es la síntesis del Evangelio. Así se le llama Juan 3:16. La síntesis del Evangelio. Resume toda la Biblia. Juan 3:16. Así que no es el hombre que se vuelve a Dios, es quien da la iniciativa en nuestro favor. Es Dios el que da la iniciativa. El viejo concepto de los judíos de ser los exclusivos, aquí pierde todo sentido, dijera lo que Nicodemo creía. Por eso como judío él se creía seguro, y cuando Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo, dice si Dios se lo hubiera dicho, si Cristo le echa a Nicodemo, los gentiles tienen que nacer de nuevo, Nicodemo quizás lo hubiera creído, lo hubiera aceptado. Pero el que dijera, el que no naciere, ahí incluía a él, tienes que nacer de nuevo. Y eso es que se sentían los exclusivos. O sea que Dios no ama solo a Israel, sino al mundo, a todos los habitantes de la tierra. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es triste cuando los judíos hasta el día de hoy todavía siguen con esa expectativa, falsa expectativa, esperando a Jesús, esperando al Mesías. El Mesías vino hace 2000 años, nosotros estamos disfrutando de hace 2000 años, ellos todavía lo están esperando. ¿Okay? Entonces, así que la diferencia entre las tinieblas y la luz es el punto número 5. Y vemos Juan 3:19 al 21 que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad y viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso lo dice Juan capítulo 3, versos 19 al 21. Entonces, Jesús dejó el cielo para venir a la tierra y ofrecer la salvación. Y quienes le rechazan se condenan a sí mismos. Repito, Dios no condena, Dios no castiga. El hombre mismo es el que se castiga. Porque con sus 5 sentidos, en sus propios cabales, como se dice popularmente, decide irse por el lado contrario. Jesús dejó el cielo para venir a la tierra y ofrecer la salvación. Y quienes le rechazan se condenan a sí mismos. En otras palabras, repito, Dios no condena, es el hombre mismo. El hombre por naturaleza o se inclina más al pecado y rechaza la oferta de salvación. Practicar la verdad es vivir a la luz de Dios, es vivir a su altura, es aborrer la oscuridad espiritual. En conclusión, la eternidad y divinidad del verbo humano humanizado, el verbo humano humanizado, el verbo humanizado en Jesús, es básicamente el mensaje del capítulo 3 del Evangelio de Juan. La luz divina que se sobrepone a la oscuridad espiritual. La palabra Logos que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Logos es palabra. En griego, Logos es palabra. Y habitó entre nosotros. Y dice Juan, el Hijo de Dios que dejó el cielo, la gloria eterna, quien se humilló hacia la muerte y muerte de cruz, que era el tipo de muerte más humillante de su tiempo, y todo por amor al mundo. El morir en una cruz era la muerte más horrible, más humillante. Sin embargo, Jesús fue a la cruz
para morir por nosotros. Por eso ahora, lejos de tener una religión, de creer en una religión o de defender una religión o pelear por una religión, es necesario que miremos hacia la cruz. Que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y todos los que miraban la serpiente de bronce, que eran mordidos por la serpiente, eran salvos. ¿Okay? Era un anticipo, diríamos que era algo profético, que Dios estaba diciendo que así sería Jesús levantado. ¿Okay? Los que adoran ídolos dicen, no, pues toman esa parte también de la serpiente, porque lo ven desde ese punto de vista, pero no era la serpiente, era una profecía, algo profético, era un anticipo, era un anuncio de que así Jesús sería levantado en el desierto. Así que después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondió, dijo, yo heme aquí, envíame a mí. Así dice Isaías capítulo 6, verso 8. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Se dice que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en la corte celestial, estaban viendo la humanidad perdida, sin ninguna esperanza. Y Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré para ir por ellos, para salvarlos, para morir por ellos? Y Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Bueno, el Jesús que vino a ser después, hasta ahorita, era el Verbo eterno de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, una verdadera lección de discipulado, de obediencia, el de renunciar a nosotros mismos y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Eso es experimentar un verdadero nacimiento. Lo que Jesús le enseña a Nicodemo, eso es ver a Jesús en la cruz por amor a nosotros. Eso es salir de las tinieblas a la luz. Así que eso ha sido lo que teníamos para este día. Repito, es experimentar un verdadero nacimiento, lo que Jesús le enseña a Nicodemo. Nicodemo, repito una tercera vez, era maestro de la ley. Él enseñaba la ley. Él enseñaba el Antiguo Testamento en la cátedra. Era una persona muy influyente, pero no era salvo. Como muchas personas son muy influyentes hoy día. Conocen la palabra, como les digo. Tuve el privilegio, repito, de estudiar, hacer una maestría con líderes católicos en la universidad. Y que siendo una universidad cristiana, evangélica, pues ellos van ahí. ¿Por qué van? Esa es la pregunta. Y gracias a Dios, aprendimos muchos de ellos también. Su disciplina, su orden, su educación, su respeto. Pero se ve que tienen la palabra, tienen la religión, pero no conocen de Cristo, no conocen la salvación. El día que dejen de creer en María como mediadora, en el purgatorio, en la intercesión de los santos, en la oración por los muertos, en la infalibilidad del Papa y tantas otras cosas más, entonces sí, Abraham nació de nuevo. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les bendiga grandemente. Repito, el pastor Vladimiro Monroy desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana. En este jueves, ahorita aquí son las 14:30, 2:30 de la tarde. Este programa tendría que haberse hecho a 10 de la mañana, entre 10 y 10:30, pero tuvimos una visita de un familiar y obviamente pues teníamos que atenderlo y por lo tanto pues aquí estamos, pero gracias por las personas que siempre están pendientes de nosotros. Así que antes de saludar a las personas que están viendo, vamos a preguntar si hay un corazón para Cristo, si hay una persona que en este momento, si tú sabes que si mueres en este momento, tu misma conciencia te dice que no eres salvo, que no sabes a dónde vas. Y si tú sabes que si en este momento te sorprendiera o una muerte, un infarto, por ejemplo, se te para el corazón, no sabes a dónde vas. Quiero decirte que yo sí estoy de seguro que si en este momento pasa Cristo viniera o la muerte me sorprende, este micrófono, esta computadora, es todo lo que está aquí se queda.
pero yo sé a dónde voy. Yo sé que voy derechito al cielo. Amén. Esa es la seguridad que tú necesitas tener. Y para esto necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Si no sabes cómo hacerlo, todo lo que tienes que hacer es decir: Señor Jesús, perdona mis pecados, recíbeme. Quiero ser tu hijo, así de fácil. No necesitas ir al Google a buscar palabras bonitas, elocuentes, no. Simplemente reconocer que eres pecador y que necesitas de la salvación. Si lo haces de corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados. Tu vida nunca será la misma, nunca. Todo lo que ahora tienes que hacer es buscar una iglesia, un lugar donde congregarte, donde crecer, donde ser discipulado, en tu país, en tu lugar donde estés en este momento. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos mencionar alguna organización, alguna denominación cristiana donde te puedan doctrinar o discipular, que es lo que se dice ahora, y crecer espiritualmente. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430, al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina la 21 igual. Ahí estamos, igual es Gold, W-A-L-L, es pared en inglés. En la mera esquina está nuestro templo. Nuestros servicios son los martes y viernes a las 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana. Y día lunes tenemos Instituto Bíblico, Escuela de Teología, capacitando líderes, pastores. Tenemos estudiantes en México, en Guatemala, en Massachusetts, en Texas, en New Jersey, en Las Vegas, diferentes estados, y presenciales también tenemos un buen grupo en la iglesia. Amén. Estamos pronto a hacer una tercera graduación, así de que estamos sirviendo al Señor. Muy bien. Así de que vamos a hacer una oración por aquellas personas que por fe se están entregando a Cristo, o lo van a hacer en el transcurso de esta tarde, o de la semana, o cuando vean esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra predicada. Te damos gracias, Señor, porque yo sé que no regresa vacía. Si una sola persona, Señor, la estuviera escuchando, sería más que suficiente, pero yo sé que hay más personas. Yo sé que hay más personas que van a escuchar esta palabra. Te pedimos una bendición sobre sus vidas en el nombre de Cristo. Y aquellos que están entregando a ti o que están regresando a tu camino como el Hijo pródigo, Señor, Dios de los cielos, Padre, gracias por ellos, porque tu palabra siempre hace la obra para lo cual fue enviada. Si hay algún enfermo en este momento, sánalo, Señor. Cualquier necesidad. Si hay personas que están en situación crítica en un hospital, Señor, ahí llega tu mano poderosa. Y aquellos que están en la cárcel, Señor, que cuando quizá pudieron servirte no lo hicieron. Ahora, Señor, pedimos misericordia, pero que tu palabra siempre llegue a sus corazones de cualquier manera. En el nombre de Jesús. Muy bien. www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org es nuestra website, es nuestra página de internet. Y también en YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Ahí estamos. Amén. Gracias a Dios por ello. Así de que nuestra próxima transmisión será el domingo del templo al ser del mediodía. Pero ahorita vamos a saludar a las personas que están conectadas. Aquí el primero que yo veo, creo que se conectó aquí, fue el pastor William, compañero de El Salvador, la persona que nos aprecia mucho, le apreciamos. El pastor Vidal Trujillo también hasta Puerto Vallarta, en Jalisco, creo que es México. Bendiciones, gloria a Dios, gracias por su ejemplo, pastor Vladi. Nos está diciendo aquí un saludo muy especial al pastor Vidal Trujillo, al pastor William, compañero de El Salvador. Y aquí hay otras personas que nos están pasando. Salvador Barahona, bendiciones Salvador Barahona. Ruth Jordán hasta Guatemala también, paisana, bendiciones en el nombre de Cristo. Vamos a estar despidiéndonos. Repito, nuestra próxima transmisión será el domingo al mediodía. Y aquí de la oficina, pues esperamos como siempre los días jueves por la mañana. Hoy fue circunstancial en que lo estamos haciendo a esta hora, regularmente lo hacemos en la mañana. Así que una vez más, Dios me los bendiga grandemente y reciban un saludo de parte de mi esposa que está pendiente de la cámara. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.